Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. AFP Service, Sociedad Anónima. AFP Service, la calidad donde la necesites. El análisis económico en este segundo bloque de programa enfocado al principal problema económico que tiene la Argentina, que es la inflación, un ritmo creciente de niveles inflacionarios que impacta, entre otras cosas, en los niveles crecientes de pobreza. Hay una correlación positiva en este sentido. Para analizar el tema, entender las causas e identificar posibles soluciones, convocamos a Juan Manuel Morales, magíster en Economía. ¿Cómo estás, Juanma? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, contar con tu opinión calificada. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es la causa de estos niveles de inflación crecientes, crónicos ya desde hace años, pero que se han acelerado en estos últimos meses? Bueno, es lo que venimos haciendo desde hace muchos años, o lo que el gobierno viene haciendo, o los gobiernos vienen haciendo muchos años, que es una emisión descontrolada, una emisión de dinero descontrolada, en principio para financiar déficit fiscal, ¿no? Un país que tiene un déficit fiscal muy importante, que no tiene acceso al mercado voluntario de deuda o no lo tiene al nivel que requeriría para cubrir ese déficit, entonces sistemáticamente va cubriendo ese bache entre ingresos y gastos que tiene el gobierno, ese déficit fiscal, con emisión monetaria, ¿no? Y esto es lo que ha generado la inflación que se va acelerando en el tiempo, pero si uno ve los factores también de emisión monetaria del último tiempo, se empiezan a sumar otros aspectos, ¿no? Que no solamente tienen que ver con emitir para cubrir déficit fiscal. ¿Por ¿no? ejemplo? Por ejemplo, vos tenés este año, después de la renuncia de Martín Guzmán, tenés una caída muy importante en el mercado de bonos en pesos y el Banco Central emitió más de 1 billón de pesos para sostener la curva de bonos, para sostener la demanda de bonos y que estos bonos no se desplomen. Claro, esa caída en la cotización tiene que ver con la desconfianza que genera el gobierno. Exactamente, con la desconfianza, con la incertidumbre. Después, vos lo que tenés en este último mes que pasó en septiembre, tenés esta medida del dólar soja aplicada por Massa, donde por un lado el objetivo obviamente era fortalecer de reservas al Banco Central, pero esto implicó una liquidación de soja muy, muy importante en el mes de julio, más o menos 8.000 millones de dólares, y todos estos 8.000 millones de dólares el Banco Central tuvo que emitir 200 pesos por cada dólar que compró. Claro. Para poder, digamos, hacerse de estos dólares. Esto obviamente implica un aumento de la emisión monetaria que pone en un círculo vicioso al funcionamiento de la macroeconomía. ¿Por qué? Porque esta emisión monetaria el Banco Central por un lado la emite y por el otro lado la tiene que aspirar. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo esteriliza esto a partir de las LELIQs? Claro, la esteriliza para que los efectos de esa emisión no sean tan fuertes en el nivel de precios, ¿no? Exactamente. Vos fijate una cosa, la base monetaria hoy, la cantidad de dinero de billetes y monedas que está en poder del público y los bancos, más o menos son 4 billones de pesos. Ahora, si vos sumás lo que el Banco Central emitió para financiar déficit fiscal, que fueron 900.000 millones de pesos, más 1 billón y pico para lo que yo te decía recién de sostener la curva de bono SER, más 1,2 billón para comprar los dólares soja, claro. Vos ya llegás a 3,3 billones de pesos, es decir... este año. Este año. O sea que emitiste casi una base monetaria, claro. Lo cual el Banco Central lo que tiene que hacer es absorber, aspirar, sacar de circulación ese dinero y lo van metiendo en su balance, en sus pasivos. Claro. Con la contrapartida de lo que se llama el mayor déficit cuasi fiscal, o sea, aumentan los pasivos remunerados, exactamente, más gasto. Exactamente, las LELIQ y los pases pasivos, que es lo que utiliza el Banco Central para aspirar estos pesos, hoy están los 8 billones de pesos, es decir, 200% de la base monetaria.
y con los intereses altos, que pagan, hoy están pagando más o menos 75% de interés nominal, en 8 meses, por intereses nada más, te genera el equivalente a una base monetaria, a 4 billones de pesos. Claro. ¿No? Con lo cual esto es un círculo vicioso y el una gobierno bola de nieve. es una bola de nieve y nadie dice cómo se va a solucionar. Sí. O sea, cuando vos ves el presupuesto 2023, nadie habla de eso. Cuando vos ves a Massa, nadie habla de eso. Cuando ves a Rubinstein, no está hablando de eso. Y esto es un problema muy importante y no podés tener un programa económico serio sin abordar este tema de los pasivos remunerados del Banco Central y más teniendo en cuenta el contexto que viene, de un contexto electoral, volátil, de incertidumbre, probablemente con cambio de signo político, donde la gente, digamos, repele más el peso, o sea, cae la demanda de peso, va a comprar dólares, puede desarmar plazo fijo. Bueno, puede generar un desequilibrio muy importante en la macro el año que viene y nadie está hablando de esto. Claro. Además, por otro lado, tenés menos bienes producto del cepo y menos oferta de bienes en todos los rubros. O sea, menos bienes, menos servicios, más pesos en circulación. Totalmente. Este año se espera que la economía crezca 4%. El año que viene lo que dicen las consultoras es que la economía va a crecer 1%. Y cuando vos ves el segundo semestre, la dinámica de los indicadores del INDEC, tanto del EMAI, que es el estimador mensual de la actividad económica, que es una especie de PBI que se va sacando en tiempo real, pero cuando vos ves el indicador de la construcción o el indicador de la industria, lo que ya estás viendo es un estancamiento en el segundo semestre de este año, producto de, entre otras cosas, de la alta inflación, pero sobre todo de cepo. Y cuando uno analiza lo que ha hecho Massa hasta el momento, ha hecho más de lo mismo, es decir, más allá del dólar soja, que ya comentamos cuáles son los problemas, ha incrementado el cepo cambiario, las licencias no automáticas para las importaciones se han profundizado, alcanzan ya el 41% de los productos que se comercializan, con lo cual estamos en como una especie de callejón sin salida. O sea, ¿cuál es la idea o el diagnóstico que hace el gobierno hoy? Ellos creen que la inflación se debe a las expectativas de devaluación. Entonces dicen, bueno, como hay un banco central que no tiene reservas, la gente espera que en cualquier momento el tipo de cambio dé un salto y eso genera que los comerciantes, los empresarios remarquen precios. Esto, a ver, un salto en el tipo de cambio puede explicar un cambio en los tipos de precios relativos, es decir, cuando hay una devaluación aumentan los precios que están relacionados a las importaciones, pero hay otros precios que bajan, ¿no? Con lo cual, esto no sirve para explicar un fenómeno inflacionario que tiene 18, 17 años, ¿no? De hecho, vos fijate lo que ha pasado en el gobierno de Néstor Kirchner y cómo va en contra de esta teoría. En el gobierno de Néstor Kirchner asumió con una inflación del 3 y pico, se fue con una inflación bien medida en torno al 23-24%. En ese periodo el Banco Central adquirió como nunca reservas internacionales. Entonces, no hay una relación tan directa entre la inflación y la devaluación en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, con este diagnóstico, Massa lo que trata de hacer es fortalecer de reservas al Banco Central. Ahora, esto es de muy corto plazo y no está atacando los desequilibrios estructurales que tiene la economía argentina, sino que los está agrandando. Y esto lo vamos a ver el año que viene con, yo creo que, un menor nivel de actividad, una mayor inflación y problemas de tipo de cambio. Yo creo que una devaluación es inminente en algún momento de este año o el año que viene sobre todo. Otro tema tiene que ver con el aumento de la tasa de interés que instrumentó Massa o el equipo económico. ¿Qué consecuencias tiene? Mirá, cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, estamos en niveles de inflación altos, o sea, un mundo que en promedio este año va a tener una inflación de casi el 10%. Países, la mayor inflación de los últimos 40 años. Entonces vos ves que están haciendo los bancos centrales, están aplicando política monetaria contractiva, es decir, subir tasa de interés. Ahora, la política monetaria contractiva tiene dos patas. Primero vos tenés que absorber dinero, tenés que controlar la cantidad de dinero que circula en la economía y por el otro lado tenés que subir la tasa de interés. Claro. Cuando vos ves lo que hace el Banco Central Argentino, sube la tasa de interés, pero esta suba de tasa de interés implica que tenga que las LELIQ y los pasivos remunerados aumenten. Y los pasivos remunerados, la LELIQ, no es más ni menos que emisión futura. Entonces, el Banco Central es como que aplica una política que es contractiva y expansiva a la vez. Porque cuando aumenta la tasa, genera más déficit cuasi fiscal y genera más intereses que tiene que pagar y genera más inflación futura, más emisión de peso futura. Con lo cual, ahí vos tenés una política monetaria que no es consistente. Y lo que vos vas a tener es mayor tasa de interés que
afecta directamente a la actividad económica, Claro. porque aumenta los costos de financiamiento. Ya se vio en el mes de septiembre donde los créditos al sector privado crecieron por debajo de la inflación. Los créditos al sector privado en todo su conjunto. Sí. No solamente préstamos que pueden sacar los empresarios, sino el consumo de tarjeta de Claro, crédito. claro. Este consumo, los créditos que se dan al sector privado por parte del sector bancario, van cayendo. Es decir, que la tasa de interés pega en la actividad económica, pero no te ayuda a controlar la inflación porque hay una oferta monetaria, una cantidad de pesos Claro. que circula en la economía que Tal está cual. descontrolada y LELIQs que siguen subiendo y que nadie explica cómo Claro. se va a controlar. Es decir, el punto es que cuando no atacás las causas en el marco de un plan consistente que genere confianza, bueno, es como el juego de los platitos chinos, ¿no? Sí, sí, esto es todo patear para adelante. Lo mismo está pasando con la deuda en pesos. Hay una pelota muy grande de deuda en pesos que se está pateando para el año que viene. En los primeros 6 meses del año que viene, mínimo, el gobierno tiene que afrontar vencimientos por $1 billón de pesos por mes, en promedio. Un billón. Un billón. Un 1 seguido de 12 ceros. Exactamente. Y la verdad que si bien parte de esta deuda está en manos del sector público, con lo cual se va a poder hacer el rollover y se va a poder, digamos, renovar esta deuda, no sabemos cómo va a reaccionar el sector privado, que tiene mucha reticencia a prestarle al gobierno a plazos mayores a las próximas Claro. elecciones, porque no se sabe qué va a ser Claro, la gestión claro, que viene. claro. ¿No? Entonces, bueno, estamos... Otro de los reflejos de las consecuencias de estas inconsistencias del cepo es la multiplicidad de dólares que tenemos, ¿no? Sí. Dólar Qatar, dólar tarjeta, dólar libre, dólar LELIQ. Dólar Coldplay. Dólar Coldplay ahora también. Bueno, de nuevo, el intervencionismo estatal genera escasez, en este caso de dólares por el cepo, y claro, un precio subvaluado del dólar hace que haya mayor demanda de dólares, menos oferta, y tenés, digamos, todos estos cepos para atacar los efectos y no las causas. Totalmente. A ver, primero, un salto del tipo de cambio no es deseable porque implica mayor pobreza, caída de los salarios reales en dólares, pero un salto del tipo de cambio es la consecuencia de hacer las cosas mal mucho tiempo. Claro, tal cual. Entonces, cuando vos haces las cosas mal por mucho tiempo, no podés evitar un salto del tipo de cambio. Argentina no va a poder evitar un salto del tipo de cambio y una devaluación. Ahora, para atajar esto, el gobierno lo que está haciendo es poner estos tipos de cambio múltiple, que no son ni más ni menos que distorsiones en la economía, porque Claro. el precio de cualquier bien o servicio, por ejemplo el dólar, sirve de guía para tomar decisiones, ¿no? Y cuando vos tenés tantos tipos de cambio distintos, distorsiona el sistema de precios, distorsiona las decisiones que los agentes pueden tomar, y obviamente que esto se ve traducido en menor nivel de inversión, menor productividad, menor crecimiento económico, mayor pobreza, con lo cual estos son parches que no van a poder evitar lo que va a terminar pasando, que va a ser una devaluación, en caso de no abordar los problemas, como vos decías, ¿no? En su origen y a partir de un plan de estabilización concreto y firme con reformas estructurales. Sí. Para terminar, como decía Ortega y Gasset, las realidades que se ignoran traman su venganza, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay una frase de Ayn Rand muy buena que dice, uno puede elegir ignorar la realidad, pero Claro. no puede... No puede evitar las consecuencias no- de ignorar la realidad. Exactamente. Sí, tal cual. Lo importante de todo esto es que entendamos las causas de los problemas para identificar soluciones que existen. El punto es que hay que entender para identificar estrategias de desarrollo, ¿no? Sí, sí. Y a ver, está claro que identificando los problemas y haciendo un buen diagnóstico, uno se puede dar cuenta que en caso de que no se aborden por parte del gobierno, lo que va a acontecer es más de lo mismo, ¿no? Y cuando vos ves, por ejemplo, al viceministro de Economía diciendo que la inflación el año que viene va a pasar del 100% al 60%, porque se van a reducir los márgenes empresariales, vos ya sabés que no van a abordar el problema Claro. y que la inflación se va a terminar profundizando, Claro. porque están dando con políticas económicas erradas para solucionar los problemas que realmente existen. Sí, sí, tal cual. Por eso, educación económica frena el populismo, ¿no? En eso Totalmente. nos tenemos que enfocar, entender para cambiar. Gracias, Juanma, por tu valioso aporte como siempre. No, gracias a vos, Daniel, por la invitación. Pausa y seguimos. No se vayan. Auspicia a Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur,
Negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con Aspa. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. P&B Consulting, empresa regional líder en control de contratistas de más de 20 años de experiencia, con personal altamente capacitado y presencia en todo el país, junto a su sistema de registro único de contratista Auditium, para todo tipo de empresas. Hotel Howard Johnson, Florida, tu mejor opción corporativa en Buenos Aires. Accede a beneficios exclusivos contactándote a corporativo@hjflorida.com. WhatsApp 11 55 840462. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años de lanzar. ¿Viste el crédito que pedimos hace un rato? Acaban de aprobarlo al instante. Señoras, señores, tenemos data center propio. Pensa en tu negocio. Pensa siempre en grande. Pensa en macro.